Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un vídeo que, créanme, les va a encantar. Si eres nuevo por aquí, muchas gracias por darle play. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que subimos semanalmente. Y para los que ya son parte de esta comunidad, un abrazo gigante. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado mucha curiosidad y por supuesto, mucha expectativa. ¿De qué vamos a hablar? Exacto. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, pero no cualquier cosa sino de revelaciones exclusivas que Kerem hizo sobre Hande en una boda. Sí, escucharon bien, en una boda. Prepárense porque la información que les voy a compartir es jugosa, llena de detalles y sobre todo, muy interesante. Así que sin más preámbulos, comencemos. Para los que quizás no estén tan familiarizados con el mundo de las series turcas y el corazón que late detrás, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos actores turcos que se conocieron, se enamoraron y protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air o Sen Kalkam. La química entre ellos en pantalla era innegable, y esa magia trascendió a la vida real. Su relación fue un tema candente en los medios y en las redes sociales durante un tiempo. Después, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación llegó a su fin, pero la admiración y el cariño entre ambos al parecer permanecen. Y es precisamente en un evento social, en este caso, una boda, donde hemos podido recabar información muy valiosa sobre su relación. Ahora bien, ¿cómo llegamos a tener esta información? Fuentes cercanas, algunas filtraciones y, por supuesto, la observación atenta de los medios turcos nos han dado acceso a detalles muy específicos sobre las palabras que Kerem Bürsin pronunció en esta boda. Para ser exactos, la boda en cuestión fue la de una amiga en común, un evento que congregó a muchos amigos del gremio, y donde, aparentemente, Kerem se sintió más libre y relajado para compartir sus sentimientos y pensamientos. Es importante recordar que este tipo de eventos, especialmente en el mundo del espectáculo, suelen ser momentos de alta presión mediática, pero también de cierta apertura. Las celebridades, al sentirse en un entorno más privado y relajado, tienden a ser más auténticos. Según las fuentes, Kerem Bürsin hizo varios comentarios sobre Hande Erçel, comentarios que, a decir verdad, fueron bastante elogiosos. No voy a entrar en chismes baratos, pero sí en los detalles que verdaderamente importan. Para empezar, Kerem habría hablado del talento de Hande, destacando su profesionalismo y su dedicación al trabajo. Y esto es algo que honestamente no sorprende a nadie que haya visto la serie, ya que Hande es una actriz muy talentosa y comprometida con su trabajo. Kerem, en sus palabras, resaltó su capacidad para transformarse en sus personajes y la pasión que pone en cada proyecto. Profundizando un poco más en este aspecto, es importante recordar el impacto de Love is in the Air. La serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que también conquistó audiencias internacionales, catapultando a Kerem y Hande a la fama global. La complejidad de sus personajes y la manera en que lograron conectar con el público son testimonio del talento de ambos. El hecho de que Kerem reconociera públicamente la dedicación de Hande al trabajo es un claro reflejo de su respeto por su colega y expareja. Se sabe que las largas jornadas de rodaje, la exigencia del personaje y la presión mediática son factores que pueden desgastar a cualquier actor. Sin embargo, Hande, con su profesionalismo, logró mantener la calidad de su interpretación a lo largo de la serie. Pero la cosa no se quedó ahí. También, según los informes, Kerem habló sobre la personalidad de Hande, describiéndola como una persona cálida, amable y con un gran sentido del humor. Y esto, amigos, es un detalle crucial, porque muchas veces en el mundo del espectáculo, la imagen que se proyecta no coincide con la realidad. Sin embargo, en este caso, Kerem pareció confirmar la imagen positiva que Hande proyecta públicamente. Imaginen la escena, una boda, música, amigos y Kerem compartiendo sus pensamientos sobre su expareja. ¿Romántico? Tal vez. ¿Intrigante? Definitivamente. El mundo del espectáculo a menudo construye una imagen idealizada de las celebridades. Sin embargo, conocer a alguien en la intimidad, como pudo ser el caso de Kerem con Hande, revela la verdadera personalidad de cada individuo. Que Kerem haya destacado la calidez y la amabilidad de Hande sugiere que, detrás de la pantalla y los flashes, existe una persona genuina y afable. Además, el sentido del humor es un rasgo muy valorado en cualquier persona. Implica una inteligencia emocional,
la capacidad de reírse de uno mismo y de las situaciones de la vida. Que Kerem haya resaltado el sentido del humor de Ande es una señal de que la aprecia como persona, más allá de su talento actoral. Otro aspecto que se ha revelado es la admiración que Kerem siente por la evolución de Ande. Recordemos que la relación entre ellos fue bastante pública, y muchos seguidores pudieron ser testigos del crecimiento personal y profesional de ambos. Kerem, al parecer, está orgulloso de verla desarrollarse y alcanzar nuevas metas. En sus palabras, se notó un profundo respeto y admiración por el camino que Ande ha recorrido. La evolución de una persona es un proceso constante, lleno de desafíos y aprendizajes. En el caso de Ande, su carrera ha ido en ascenso, con nuevos proyectos y oportunidades que la han llevado a crecer como actriz y como persona. El hecho de que Kerem reconozca y celebre esta evolución, demuestra una madurez emocional y un gran respeto por el crecimiento individual. Además de las palabras de Kerem, hay que agregar el contexto en el que se dieron estas declaraciones. La atmósfera de una boda, como ya mencioné, crea un ambiente propicio para la nostalgia y para recordar buenos momentos. Seguramente Kerem se sintió más cómodo y libre para hablar abiertamente sobre su relación con Ande y sobre la admiración que siente por ella. Y esto, amigos, es algo que debemos valorar. El hecho de que a pesar de la ruptura exista respeto y cariño, habla muy bien de ambas personas. Las bodas, por su naturaleza, son eventos que evocan sentimientos profundos. La alegría, la celebración del amor y la amistad son ingredientes que facilitan la expresión de los sentimientos. En este contexto, es comprensible que Kerem se sintiera más inclinado a compartir sus pensamientos sobre Ande. El hecho de que, a pesar de haber seguido caminos separados, mantengan una relación de respeto y cariño, es un ejemplo de madurez y elegancia. Es un recordatorio de que el fin de una relación no siempre implica el fin del afecto y la admiración. Claro está, la información que tenemos proviene de diferentes fuentes, y es importante tomarla con pinzas. No tenemos una grabación directa de Kerem hablando, sino reportes y testimonios de personas que estuvieron presentes en la boda. Sin embargo, la consistencia de estos reportes y la credibilidad de las fuentes nos permiten darle una cierta validez a la información. Además, el hecho de que Kerem no haya salido a desmentir estas declaraciones sugiere que, en cierta medida, son ciertas. En el mundo del espectáculo, las noticias y rumores corren a la velocidad de la luz. Es común que las celebridades se vean envueltas en controversias y especulaciones. Sin embargo, es importante analizar la información con criterio y considerar la fuente. En este caso, la consistencia de los reportes de diferentes fuentes, junto con el silencio de Kerem, sugieren que la información compartida es, al menos parcialmente, verídica. Otro punto interesante es la reacción de los fans ante estas revelaciones. En las redes sociales, el tema ha generado un gran debate. Algunos celebran la madurez y el respeto entre Kerem y Ande, mientras que otros siguen soñando con una posible reconciliación. La verdad es que, independientemente de lo que suceda en el futuro, es lindo ver que existe una buena relación entre ellos, una relación basada en el respeto y la admiración mutua. La relación entre Kerem y Ande ha sido seguida de cerca por sus fans, quienes han manifestado su cariño y apoyo a ambos. La noticia de las declaraciones de Kerem ha generado un torbellino de emociones en las redes sociales. Algunos fans han celebrado la madurez y el respeto que demuestran ambos actores, mientras que otros no han perdido la esperanza de una posible reconciliación. Lo importante es que, independientemente de las expectativas de los fans, ambos actores han demostrado una gran capacidad para manejar la situación con elegancia y respeto. En resumen, las revelaciones de Kerem Bürsin en la boda de una amiga han sido bastante significativas. Ha compartido su admiración por el talento, la personalidad y la evolución de Hande Erçel. Ha demostrado que, a pesar de la ruptura, existe un gran respeto y cariño entre ambos. Y esto, amigos, es algo que debemos celebrar. ¿Qué les parece a ustedes esta información? ¿Les sorprendieron las declaraciones de Kerem? ¿Creen que en el futuro podría haber una reconciliación entre ellos? Me encantaría saber sus opiniones, así que no duden en dejarlas en los comentarios aquí abajo. Profundizando un poco más, la relación entre Kerem y Hande es un ejemplo de cómo dos personas pueden mantener una relación positiva, incluso después de una ruptura sentimental. El respeto y la admiración mutua son elementos clave para mantener una buena relación. El hecho de que Kerem haya hablado abiertamente sobre Hande, demostrando su aprecio por su talento y su persona, es un gesto de madurez y elegancia.
En cuanto a una posible reconciliación, el futuro es incierto. Sin embargo, lo más importante es que ambos actores han demostrado que pueden mantener una relación de respeto y amistad, independientemente de sus futuros caminos. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles muchísimo por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de la información. Recuerden que cada semana subimos vídeos nuevos sobre el mundo del espectáculo, series turcas y mucho más. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo grande. Chao, chao.